Le pedimos ahora al doctor Miguel Amto Francis nos haga favor de hacer el comentario. Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente y de la mesa directiva, agradezco la invitación para comentar este trabajo de la doctora Graciela Castro Narro. La infección por el virus de la hepatitis C se ha convertido en una enfermedad de gran importancia en nuestro medio por su elevada prevalencia y morbilidad. Su pronóstico, como sabemos, está marcado por su alta tasa de cronicidad y su preocupante evolución a cirrosis y a hepatocarcinoma. Durante la última década, la hepatitis C se ha convertido en una de las infecciones virales crónicas de mayor prevalencia en todo el mundo. En Estados Unidos se estima que 2.7 millones de personas son portadoras del virus. En Francia, por ejemplo, el número de portadores se sitúa alrededor de 600.000, mientras que en España varía entre 300 y 800.000 personas infectadas crónicamente por este virus. Entonces, en todo el mundo, el número de personas, si estas son las cifras estimadas, alcanzaría los 170 millones. Se estima que el 20 a 40% de estos individuos progresarán hacia la cirrosis descompensada y el carcinoma primario de hígado después de un periodo de varias décadas de infección asintomática o oligoasintomática. Este periodo de latencia tan prolongado induce a pensar su alto impacto sanitario, ya que en la actualidad la enfermedad hepática terminal secundaria al virus C constituye ya la principal indicación para trasplante de hígado en varios países y la cirrosis hepática se sitúa entre las primeras causas de mortalidad prematura. Además, en varios países europeos se ha percibido un incremento reciente de la incidencia de carcinoma primario de hígado, en donde la infección por virus C constituye uno de los principales factores. En la mayoría de los pacientes que cursan con hepatitis C, esta se manifiesta de manera silente muchos años, por lo que su búsqueda intencionada en población abierta, pero sobre todo en grupos de alto riesgo, es indispensable para instalar de manera oportuna tratamiento y crear estrategias para su microeliminación, lo cual se ha propuesto como una alternativa viable para contribuir a la consecución del objetivo de la Organización Mundial de la Salud de eliminar las hepatitis víricas como problema de salud para el año 2030. Así, la eliminación del virus C se ha convertido en un objetivo al que aspiran los especialistas en enfermedades hepáticas y las autoridades sanitarias. En su trabajo de ingreso, la doctora Graciela Castro Narro plantea como objetivo determinar la prevalencia de la infección por virus C en personas con factores de riesgo en el estado de Sonora, así como determinar la probabilidad de adquirirlo de acuerdo al factor de riesgo y la prevalencia de coinfección. Mediante un cuestionario muy cuidado y aplicado a población de hospitales, centros de rehabilitación de usuarios de sustancias psicoactivas y centros de rehabilitación social, se pudieron tamizar un número muy alto de pacientes, 9.310 pacientes. 71% del sexo masculino, una media de edad de 37 años. Lo que llama la atención poderosamente es que un número alto de sujetos, es decir, 18.5%, estamos hablando de 1.772 pacientes de 9.310, fueron reactivos a la prueba rápida de virus C. Y más aún, que la carga viral confirmatoria fuera positiva en el 82.6%. Resultando una prevalencia, como ha dicho ya la doctora Narro, de virus C de hepatitis en estos pacientes de 10.05, sin duda muy alta. Además, se observó que el 6.5 de ellos tenía coinfección con VIH. Sabemos que los tres principales factores de riesgo de infección positiva a virus C de la hepatitis en este estudio fueron el tatuaje o perforación, seguido de sustancias psicoactivas por vía inyectable y por vía nasal. La prevalencia del virus de la hepatitis fue mayor mientras más factores de riesgo se tuvo. Aunque el factor de riesgo más frecuente para adquirir el virus C de la hepatitis fue el antecedente de tatuaje o perforación ornamental, el factor de riesgo con mayor impacto para adquirir infección por virus C es el ser usuario de drogas psicoactivas por vía inyectable. Esto, como vimos, aumentó el riesgo 28 veces en comparación con los que no realizaban esta práctica. Tenemos que recordar, con los que no trabajan directamente con este tema, que el contagio puede ocurrir por varias maneras, como lo conocemos con las agujas y jeringas, es decir, compartir y reutilizar agujas y jeringas aumenta las posibilidades de que se disemine el virus de hepatitis C, sobre todo cuando las agujas son agujas extraíbles porque pueden retener más sangre después de ser utilizadas. También se puede adquirir con el equipo de preparación
cualquier equipo como calentadores, algodones, agua, cintas e hisopos de algodón se puede contaminar fácilmente durante el proceso de preparación de la droga, o con los dedos. Los dedos que entran en contacto con la sangre infectada pueden diseminar la hepatitis C. La sangre que está en los dedos y en las manos puede contaminar cualquier algodón, calentador o cinta o hisopo. Y finalmente, con las superficies, que es un tema poco explorado, en donde la hepatitis C se puede diseminar cuando la sangre de una persona infectada contamina una superficie y luego esa superficie se reutiliza por otra persona. En su trabajo, la doctora Castro manifiesta que en México hay aproximadamente 110,000 personas que se inyectan sustancias psicoactivas y, para sorpresa nuestra, solo 2,700 están registradas en el sistema de tratamiento de adicciones. De tal manera, pues, que el resto, del 50 al 90%, podrían presentar infección por virus C. De ahí la relevancia del trabajo y de trabajos como este, que permiten establecer políticas de salud dirigidas de manera específica hacia los grupos de riesgo. Felicito a la académica doctora Graciela Elia Castro Narro por su excelente trabajo, debiendo reconocer la gran labor que ha llevado a cabo, principalmente en nuestro país y en Latinoamérica, en las campañas de microeliminación de hepatitis C. La doctora Castro es una de las más notables gastroenterólogas y hepatólogas de nuestro país, siendo actualmente la presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Cursó la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Autónoma de Coahuila, el posgrado en medicina interna con mi querida maestra Margarita Dehesa en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Estudió posteriormente alta especialidad en enfermedades hepáticas y trasplante hepático en la Universidad de Barcelona, España, y se ha desempeñado como profesora de gastroenterología en la Universidad Panamericana, tutora de Servicio Social de Medicina, Nutrición Clínica y Especialidad en Nutrición Clínica, y tutora de alumnos de maestría en Ciencias Médicas y de la Salud. Labora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y en el Hospital Médica Sur, donde coordina acciones médicas del programa de trasplante hepático. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de las más importantes asociaciones de su especialidad. Durante su presidencia en la Asociación Mexicana de Hepatología, desarrolló diversas estrategias para lograr la difusión de la hepatología, en particular en la medicina de primer contacto. Estoy cierto que su llegada a nuestra querida Academia Nacional de Medicina de México será en beneficio de todos y su participación activa aportará nuevos conocimientos a la medicina mexicana. Bienvenida a la Academia Nacional de Medicina, estimada doctora Castro Narro.